hablar un poco de cómo saber exactamente qué tipos de consejos escuchar cuando tienes dudas en la vida, cuando dices, oh, tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro, y en quién confiar y en quién no confiar. Porque una de las cosas que a mí me ha pasado en mi ex relación es que yo, antes de entrar en esa relación, yo tenía muy claro siempre todo lo que hacía. En plan, yo siempre me escuchaba a mí antes que a nada, que es lo que creo que todo el mundo tendría que hacer. Que tú te escuches al final a ti, tu intuición, lo que algo, si algo en ti te está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, y todo el mundo de tu entorno te está diciendo que no, a veces, aunque todo el mundo te esté diciendo que no, tu camino puede ser ir por este camino porque el resto, pues su camino es ir por otro, o tienen miedo, o te están proyectando sus cosas, y al final, si tú te acabas comiendo las proyecciones de los demás, te estarás no permitiendo seguir tu camino. Entonces, yo antes de entrar en esa relación tenía muy claro lo que hacía y mi hermano me lo decía en plan de, Ira, tú antes estabas muy así y en el momento que te pusiste con esta persona es como que esta parte de ti desapareció. Y hoy estaba pensando un poco en plan de, vale, ¿cómo lo hago para que no me vuelva a pasar esto? ¿Cómo detecto cuando una persona te está como manipulando, te está como haciendo que sigas más su opinión que la tuya propia, cuando la tuya propia es siempre la que tendrías que seguir? Aunque seas menor que otra persona que te esté dando su consejo de, es que llevo 50 años en el negocio y tú solo tienes un año aquí, por tanto tienes que escucharme a mí. A veces, aún así, tú puedes ser una persona que piensa de forma diferente y tienes algo diferente que aportar, y si no te escuchas a ti mismo y escuchas a una persona que tiene más sabiduría o autoridad en otro aspecto, te puedes acabar no escuchando a ti mismo, que al final es lo más importante del mundo. Y yo me doy cuenta de que si esta persona la acabé escuchándose, digamos que cuando yo entré en relación con esta persona, o con cualquier persona, o pon un líder espiritual, porque esto también te servirá si se trata de escuchar a gurús y demás personas que se pueden querer aprovechar de ti, estafarte y tal, porque sabemos que hay muchos de estos, ¿no? Cuando tú tienes una opinión sobre una cosa y estás con una persona, por ejemplo tu pareja, que valora su opinión, tu hermana, tu madre o lo que sea, siempre tienes que tener su opinión como en el mismo baremo que tú. Nunca tiene que estar su opinión por encima de la tuya. ¿Qué pasa? Yo en algún momento dejé que esa persona se pusiera un poquito por encima mío. Yo pensaba, no, porque es que, claro, él daba una imagen de que era una persona muy madura y asentada y que había superado ciertas cosas y tal, cuando realmente todo eso, con el tiempo lo que viera que era una fachada, y que esta persona tenía más inmadurez que yo, que no tenía para nada claro lo que está haciendo con su vida, que era una persona súper indecisa y todo, pero al final la imagen que me daba a mí, que yo no fui capaz como de ver a través de esa imagen y de esa manipulación, era de que era una persona que tenía las cosas muy claras, que había procesado tal, tal, tal. Y una de las cosas que a mí me engañó mucho esta persona es que a nivel emocional, digamos, eras cero reactivo, ¿sabes? En plan de, pasaba cualquier cosa, pasaba cualquier desastre, y yo quizás que me puedo poner más triste, me puedo alterar un poco y tal, pues yo tengo emociones, las expresaba y todo, y él nunca, o sea, él siempre estaba como, no, todo está bien, todo tal. Entonces, a mí me acabó dando como un poco esta sensación o este feeling de que él estaba por encima de las emociones y todo. Y como a veces la gente espiritual o los gurús espirituales poco tóxicos van por este camino y dicen en plan de, no tienes que reaccionar a nada, todo está bien, todo tal. No digo que no esté mal trabajar para ser una persona como más tranquila y adaptarte y tal, pero cuando tú a veces tienes reacciones porque una cosa te da miedo, porque una cosa te estresa, porque una cosa te da ansiedad, es normal que escuches a tu cuerpo y que expreses lo que sea que tiene tu cuerpo. O sea, no se trata de que niegues tus emociones. Y como yo veía a esta persona como en plan de una persona súper fuerte en ese aspecto, porque es lo que parecía, llegó un punto donde pensé, bueno, es que él está mucho más avanzado que yo en su camino espiritual, por tanto tengo que hacerle caso a él porque él tiene las cosas más claras. Y una de las cosas en las que él me hizo dudar mucho a lo largo de esta relación, que me da mucha rabia cuando lo pienso ahora, es el hecho de que cuando hablábamos de temas de mis padres, por ejemplo, yo, aunque he arreglado la relación con mis padres bastante, yo hay cosas que mis padres aún las hacen mal, y yo a veces me quejaba de cosas del palo, no, es que mi madre había hecho esto tal, y estoy cabreada porque no me tiene que tratar así o no me tiene que hablar de esta manera y eso. Y él, en vez de escucharme y como decirme, oye, pues es completamente válido que te sientas así y tal, siempre defendía a mis padres. Y siempre era como, Eira, es que lo estás exagerando mucho, Eira, es que no sé qué, Eira, es que no sé cuántos. Estaba yendo en contra como de mi opinión y de lo que yo estaba sintiendo y de lo que mi intuición me está diciendo en plan de, esto está mal. Y esta persona era como, no, no, esto está bien y tal. Y lo que acabó haciendo eso es que esta persona acabó llevándome al punto en el que yo empecé a dudar de decir, buah, y si he sido muy dura con mis padres, y si aunque me hayan maltratado esto y lo otro, no los he entendido, porque él siempre me decía cosas como en plan de, no, mis padres han hecho lo mejor que han podido y que no sé qué, no sé cuántos, tal. Todo esto, que yo veía como una persona calmada, que ya había hecho su proceso y todo, realmente es una persona que lo que ha hecho es reprimir todo ese proceso, y eso es una cosa que la vi demasiado tarde. La vi cuando a mí ya me había medio convencido de que todo lo que yo, bueno, habéis visto quizás en este canal de vídeos antiguos en los que he hablado de las cosas que he pasado en casa y todo, me llegó a hacerme cuestionármelo todo. Todo, o sea, ese es el nivel. También te digo que el hecho de que sea una persona que manipula y tal, pues no ayuda. Cuando te hacen luz de gas no ayuda porque te cambian la percepción, te hacen muchas cosas entre medio, pero esta persona, si luego vi algo,
es que no es que él me estuviera diciendo eso porque fuera una persona más evolucionada y más madura y que hubiera procesado esas cosas. Es que es una persona que ha decidido no lidiar con esas cosas. Sus padres han manipulado a él para que él se sienta tan culpable de quejarse de estas cosas que simplemente las ha reprimido y simplemente finge que todo está bien cuando en el fondo de él hay una rabia impresionante. Pero es que tardé tanto tiempo en ver esa rabia que no la veía. Entonces, yo estaba pensando, después de este pedazo de intro, ¿cómo coño hago para que en el futuro no me vuelva a pasar esto? O sea capaz de detectar a una persona cuando me están intentando manipular o cuando me están intentando hacer creer algo que no es lo que yo realmente creo, ¿sabes? Y la conclusión a la que he llegado es que la forma más efectiva es fijarte en cuando las personas, o sea, las personas creo que hacen dos cosas. O proyectan sus miedos e inseguridades, que es lo que estaba haciendo esta persona conmigo y muchas otras personas, o estas personas te dirigen hacia ti mismo. Y mi hermana, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto. Mi hermana antes sí que también me daba consejos de cosas y era como, no, haz esto, haz lo otro y tal y cual, basados en sus miedos, en sus proyecciones. Es decir, pues si ella tenía miedo a esto, pues me iba a dar una opinión basada en ese miedo. Por tanto, yo me iba a comer ese miedo de ella si le hacía caso a su opinión. Mi hermana, con el tiempo, yo soy una persona que con el tiempo he ido como escogiéndome más a mí, diciendo, no, Ida, escúchate a ti misma, haz lo que tú quieras. Porque cuando tú, pongamos que tu intuición te dice, yo que sé, cruza esta calle, y no lo haces, la siguiente vez que no lo hagas, tu intuición te va a hablar cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte para que le hagas caso, porque al final se trata de que nos escuchemos a nosotros mismos y sigamos nuestro camino. Y como nuestro camino siempre va a ser diferente del de tu amiga, del de tu hermana, del de tu padre y de tu madre, todo el mundo a tu alrededor te va a decir, no, no, pero sigue por aquí, porque todo el mundo va por aquí, y tú quizás tienes que ir por aquí. Entonces no vas a tener mucho apoyo externo si no te escuchas a ti mismo. Primero tienes que escucharte a ti mismo y luego el apoyo externo acabará llegando y acabarás conociendo gente en tu mismo entorno y entonces ahí sí que tendrás personas que quizás han pasado por cosas parecidas. Pero recordatorio, siempre escucharte, o sea, siempre volver hacia ti y darte cuenta de que si tienes que hacer las cosas diferentes, las tienes que hacer según tú y según tu, digamos, compás interno, ¿vale? Es muy importante decir esto. ¿Por qué? Porque yo he tenido un compás interno que siempre ha ido muy en contra de lo que hace absolutamente todo el mundo a mi alrededor, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, cuando he hablado del tema de maltrato es una cosa que yo no he visto otros vídeos, no he visto otras personas en YouTube hablando de estos temas, o al menos no lo sabía en el momento en que yo empecé a hablar de esto. Y todo el mundo era en plan de, no hables de estas cosas, hablar de los padres está mal, no sé qué, pero para mí era como, yo siento que tengo que hacer esto porque siento que hay 1000 personas más que están pasando por algo parecido y les puede ayudar este contenido porque a mí me habría ayudado de pequeña y yo seguí ese impulso, yo seguí como mi intuición o la voz de dentro que me decía, haz esto. Entonces, con mi hermana, una de las cosas que he visto con el tiempo es que, aunque ella muchas veces me daba un consejo, yo seguía el otro porque era como, o seguía el de ella una temporada y luego es como que la vocecita dentro cada vez era más fuerte, más fuerte, más fuerte y dije, si esta voz está aquí es por algo, voy a hacerle caso. Y yo he ido haciendo caso a esta voz muchas veces, aunque mi hermana me ha intentado, por ejemplo, hacer sentir culpable, o sea, cuando me mudé a Los Ángeles, por ejemplo, mi hermana me hizo sentir fatal porque ella dependía de mí, de yo vivir en Barcelona para yo ayudarla a pagar el piso. Y obviamente si yo me iba, pues ella se quedaba sin esa ayuda. Entonces ella me intentó hacer sentir mal, hacer sentir culpable, hacer sentir como que era la persona más egoísta del mundo, pero no porque esa decisión fuera mala para mí, sino porque era mala para ella. Entonces me estaba proyectando sus miedos. Pero después de eso, ella se dio cuenta con el tiempo me dijo, en plan, me admitió del palo, oye, me doy cuenta de que esto fue una cosa egoísta mía, yo quería que te quedaras por mí, no por ti, y al final te intenté manipular para que te quedaras. Entonces, llegar al punto donde no te dejas manipular por nadie es complicado. Pero aquí es donde he visto con ella, con la evolución que ha tenido ella a nivel de esto y como lo que hacen los demás, de cuando alguien te está proyectando sus miedos y sus mierdas y cuando alguien te está ayudando a escucharte más a ti mismo y también tienes que escoger a más personas así. Si tú vas a alguien y le dices, oye, quiero hacer X cosa, ¿qué opinas? ¿Debería hacerlo? ¿No debería hacerlo? Primero de todo, pedir la opinión externa, ya sabes normalmente que lo que estás haciendo es porque tú en el fondo quizás ya sabes lo que quieres hacer, pero quieres que alguien de fuera te lo valide. Y es completamente comprensible, pero a veces pidiendo la opinión a los demás, lo único que vas a hacer es acabar consiguiendo que demasiadas personas te digan que no lo hagas y vas a dejar de hacerlo y te vas a dejar de escuchar a ti mismo y eso es lo peor que puedes hacer. Pero bueno, yo puedo entenderte, pero que cuando empiezas a pedir opinión a las personas te fijes un poco en hacia dónde te dirigen la atención esas personas. ¿La dirigen hacia ti o la dirigen hacia ellos? Rollo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una cosa que pasó recientemente. Cuando yo hablé del tema de cuando yo tuve antecedentes penales hace un par de años, yo quería hacer un vídeo sobre ese tema en el momento en que yo pues me dieron la sentencia y todo el rollo. Y fue como, guau, pues que es un tema del que no he visto a nadie hablar en redes, quizás es una cosa demasiado tal, no sé qué. Y mi madre, lo primero que dijo antes de que yo le verbalizara que yo estaba pensando en eso, me dijo, Eira, una cosa, te conozco y sé que a ti te gusta mucho hablar y contar tus mierdas en internet, no hagas esto ni se te ocurra hablar de este tema porque vas a quedar mal, tal. ¿Qué estaba haciendo ella? Coger
como la opinión que tiene en plan de yo quiero hacer esto y ella coger esto y decir, me lo llevo hacia mí, o sea, hacia mi madre. En plan de, mis miedos son que la gente te vea como una delincuente, que la gente piense mal de ti, que la gente piense mal de mí como tu madre, que tal. Esos eran sus miedos. Entonces ella cogió mi idea de yo quiero hacer esto, decir, no hagas esto porque tal. ¿Pero por qué? Por intereses suyos. Vale. Se lo pregunté a otra amiga mía, que es una persona también súper madura, súper en quien confío muchísimo para su opinión, es una persona que la veo muy a mi nivel. Se lo conté, su opinión fue un poco, Eira, yo lo contaría, pero cuéntalo como que es la historia de otra persona que no eres tú, porque es que si quedas mal y si un día pues una marca no quiere contratarte por esto y si tal y si no sé qué. Al final, aunque mi amiga es la persona más sana del mundo y la persona con más insight y es psicóloga y todo, aún así su opinión también fue como sus miedos, en plan de, no sus miedos solo, sino como es algo que quizás ella no haría porque no encaja con su personalidad y no pasa absolutamente nada, porque no tienes por qué tener la misma personalidad que absolutamente todas las personas de tu vida. Vamos a tomar un poco de café. Pero es eso, a veces lo digo porque sean miedos, puede ser también que simplemente es algo que no encaja con el carácter de esa persona, ¿vale? Y se lo pregunté a otra persona más que me dijo también un poco lo mismo, no me acuerdo cuál fue la cosa que me dijo. Y cuando se lo pregunté a mi hermana me dijo, mira, mi opinión es que yo no lo haría. Pero ella me dijo, yo no lo haría. Dice, tú y yo somos diferentes. Tú quizás a ti sí que te sale hacer estas cosas porque tú eres una persona muy vocal y te gusta hablar de estos temas. Y ella lo que me dijo fue en plan de, haz una cosa, si tú sientes que quieres hacerlo, coge una semana o coge dos, espérate 2 semanas y si en 2 semanas aún sientes como esta necesidad de hacerlo, hazlo, porque eso significa que algo en ti te lo está pidiendo. Mi hermana cogió la opinión, digamos, o sea, el poder que yo le di de la opinión a ella y cogió y me lo devolvió a mí. Me lo volvió a poner en mí en plan de la que tiene que saberlo eres tú. Y ese es el único consejo, creo yo, que tienes que escuchar absolutamente de nadie. Y la diferencia entre una persona que te está proyectando su vida, sus miedos, sus inseguridades o simplemente su carácter, porque es que puede ser su carácter, no tiene por qué ser una cosa tampoco negativa, comparado con las personas que te van a decir en plan de tú sabes lo que tienes que hacer. Porque también tengo otra amiga que me dijo en su momento, no me acuerdo qué fue, un vídeo que hice hace tiempo y le dije a una amiga, buah, es que voy a hacer un vídeo sobre este tema, una chica que también hace YouTube como yo y todo, y me dijo, buah, Ira, no lo hagas, no sé qué, porque me da miedo, porque tal. Pero ahí ya vi en plan de que lo que me estaba diciendo era por miedo y yo dije, ¿qué más da? Y yo empecé a hablar de este tema y empecé a hablar de otros temas que ella quizás me había dicho en plan de, bueno, Ira, es que yo me preocupo por ti, porque si te pasa algo por hablar de estos temas, tal y cual. Y luego cuando hablé de estos temas, pasó el tiempo, estos vídeos a mí me fueron normal bien, yo me sentí bien porque digo, he expresado lo que sentía y esta misma persona luego ha venido a decirme en plan de, buah, Ira, pues, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que yo tenía este miedo por ti, pero tú lo has hecho y como que te ha ido bien y que realmente está muy guay que hables de estos temas y esto me ha hecho reflexionar a mí y darme cuenta de que yo también quiero ser tan abierta como tú y me has inspirado a que también quiero hablar de estos temas en alguna cosa. Y cuando vi esto dices, coño, imagínate si yo no lo hubiera hecho, porque entonces a esta persona no le habríais inspirado quizás a hacer esto, porque al final quizás una de las cosas que yo, o es mi trabajo, o es mi misión en esta vida, por llamarlo de alguna manera, es hacer que la gente sea más vocal sobre ciertas cosas, porque yo no tengo problema y soy una persona con muy poco filtro, como ya sabéis. Entonces, cuando vais a pedir una opinión, primero, aparte del hecho de que yo opino de que la única opinión que tenías que pedir es la tuya propia, pero si estás buscando a alguien en tu entorno o confías en gente a tu alrededor y quieres pedirles su opinión, busca gente siempre que como que te redirijan hacia ti. Es lo que dice, había una frase de esto que no sé dónde la leí una vez, que decía en plan de, el mejor maestro es el maestro como que te tira para adentro, ¿sabes? Eso ya te digo, por eso te digo que esto es importante incluso aplicarlo a líderes espirituales. Si tú un líder espiritual te está diciendo en plan de, no, tienes que seguir este camino, y tú al líder espiritual le dices en plan de, pues yo quiero seguir este otro, y te hace sentir mal por eso, te hace sentir culpable, te dice, no hagas esto porque esto está mal, porque yo lo sé mejor, porque yo soy una autoridad y me tienes que hacer caso a mí, esa es la más peligrosa de todas. Ahí es donde sabes que ahí no es. Esa persona te está intentando manipular y te está llevando a llevar por su camino, por sus propios intereses y no a tu propio camino. Una persona te puede decir en plan de, mira, yo considero que esta es la mejor opción porque por mi experiencia ha sido esta, pero quizás para ti no es esta. La gente tiene que saber separar esas dos cosas. Entonces, nada, esto es la reflexión que estaba teniendo hace un rato y para cualquier persona que quizás haya pasado por alguien manipulador en el pasado y que le cueste como saber discernir en plan de cuando una persona te está intentando manipular, no manipular, hacer sentir bien o mal. Si tú tomas una decisión y una persona te hace sentir culpable, egoísta y esto, por tomar esa decisión, plantéate hasta qué punto realmente es porque les estás jodiendo los intereses a ellos y no porque realmente o simplemente no les interese como que tú vayas a por tus cosas porque ellos están perdiendo, ¿vale? Bajo esa
esa decisión. Es como cuando tú pones límites con una persona, al final, si una persona se ha estado aprovechando de tu falta de límites y le pones límites en plan de, oye, mira, a partir de ahora ya no te voy a prestar más dinero, por ejemplo, y esa persona se enfada contigo y se pone, es que eres mala persona, es que eres un egoísta, es que tal, no es que tú estés haciendo ninguna de estas cosas, sino que esa persona se ha estado aprovechando de que tú le dabas dinero sin ningún tipo de condición, has dicho hasta aquí, y esa persona obviamente se ha cabreado porque se empieza a perder por culpa de ese límite que has puesto. Por tanto, siempre escúchate dentro, es muy importante que la gente valore mucho más la voz que tiene dentro, aunque vaya en contra de lo que todo el mundo te diga, o sea, literalmente, está bien que escuches opiniones, no te digo que no, pero sobre todo siempre plantéate cuál es la opinión que tienes tú porque es la más importante y nadie, literalmente nadie, tiene más autoridad que tú para decidir sobre tu vida, te lo digo en serio. Así que nada, espero que este vídeo haya sido útil y nos vemos a la próxima.